Introducción a los SIC en los gobiernos locales. Uno de los principales problemas que afronta actualmente la comunidad internacional es el fuerte crecimiento de la población urbana. En 1992, cuando se desarrolló en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ambiente, y se estableció Agenda 21, un plan de acción para nivel mundial para implementar el desarrollo sustentable en todo el mundo, ya se predijo, se informó que en los próximos 25 años casi el 90% de la población iba a nacer en centros urbanos. Un informe más reciente de la CEPAL, también de Naciones Unidas, nos muestra que casi el 80% de la población en América Latina es urbana, vive en centros urbanos. Específicamente un 77% de la población en América Latina es urbana. Esto significa que nuestras ciudades actualmente están creciendo significativamente en virtud del crecimiento de la población, pero con ello también están creciendo sus problemas, los problemas de gestión de los servicios públicos, a veces un deterioro de la calidad de vida, el tratamiento de los residuos, etc. En conclusión, el desafío que actualmente están teniendo los gobiernos locales para la gestión del suelo y para una buena administración del territorio están siendo considerablemente importantes y cada vez más importantes. ¿Cómo afrontarlos en consecuencia? Eso es un poco lo que vamos a conversar en este módulo. Problemas como el transporte, el tratamiento de los residuos, el manejo del medio ambiente, de la calidad del ambiente, disminuir los niveles de contaminación, limitar los asentamientos informales, etcétera, son todos problemas urbanos que tienen un elemento en común: ocurren en algún lugar de la ciudad. Significa que tienen una ubicación en el espacio, ocurren en el espacio geográfico. Gran parte de la tarea del gobierno local, en consecuencia, significa que sucede fuera de sus oficinas, sucede en el espacio de la ciudad, sucede en las calles, sucede en el espacio geográfico y, en consecuencia, estos gobiernos requieren de herramientas para poder capturar esa información del espacio geográfico, tratarla, analizarla y tomar buenas informaciones y buenas decisiones. Distintos estudios nos muestran que alrededor del 70 o el 80% de la información que maneja un gobierno local es georreferenciable, es decir, es información espacial. Tiene que ver con todos estos problemas urbanos que mencionábamos y con la gestión del suelo. En consecuencia, la pregunta es cómo un gobierno local afronta gran parte de su gestión, que tiene que ver con fuera de las oficinas, que tiene que ver con este volumen de información que es espacializable, sin una adecuada herramienta para tratar esa información geográfica. Bueno, los SIC son una respuesta a ello. Los sistemas de información geográfica nacieron en la década del 60 por coyunturas o avances de distinta índoles. En gran medida, avances en la geografía, avances en la cartografía e inicios de la cartografía digital, avances en los conceptos de bases de datos, avances en la informática, confluyeron en el nacimiento de esta nueva tecnología que se le denominó desde sus orígenes en sistemas de información geográfica. Uno de los primeros casos de aplicación, o tal vez el primero reconocido, fue un sistema diseñado en Canadá para el manejo de los recursos naturales. Entendemos a los sistemas de información geográfica como sistemas de información que nos permiten modelar el espacio geográfico, registrar de ese espacio geográfico datos tanto gráficos como descriptivos o temáticos de ese espacio geográfico, desarrollar con esos datos capturados del espacio geográfico análisis particulares, especiales, análisis de tipo espacial, y obtener nueva información que le permita a los gobiernos locales hacer una mejor gestión del suelo y tomar buenas decisiones para revertir o para manejar adecuadamente estos problemas urbanos que mencionábamos. Por supuesto, las percepciones o las interpretaciones que se hacen de los sistemas de información geográfica varían con relación a la audiencia o a las personas o a las organizaciones que las intentan definir. No es lo mismo la percepción que tienen el público en general de lo que es un sistema de información geográfica, que en términos generales
perciben que es un sistema para almacenar, dibujar y mostrar mapas digitales, a la percepción que tienen los equipos multidisciplinarios de un gobierno local, en donde entienden con mayor certeza el alcance y la definición de un SIG, y lo entienden como una herramienta informática para tratar con el espacio geográfico, para modelarlo y para resolver problemas complejos de la realidad. Vamos a mencionar cuáles son las características principales de los sistemas de información geográfica. Hay muchas, pero tal vez con conocer las distintivas logremos enriquecer aún más la definición y el concepto de SIG. En primer lugar, organizan el espacio geográfico y esa información gráfica que se captura del espacio geográfico en capas de información. Capas que cada una tiene una característica especial y representa determinado fenómeno u objeto o situación de la realidad geográfica. En segundo lugar, relacionan esa información gráfica almacenada en capas de información con información alfanumérica o descriptiva de los objetos presentes en esa capa de información. Es decir, relacionan objetos gráficos con objetos temáticos que se almacenan en bases de datos alfanuméricas. Esa es una principal distinción que empieza a caracterizar a los SIG en sus orígenes, porque existían las bases de datos alfanuméricas, existían los avances en cartografía digital, pero los SIG vinieron a enlazar ambos ambientes y a enriquecer mucho más ese modelo que se tenía de la ciudad y del espacio geográfico bajo análisis. Una tercera característica, y esta sí nace con los sistemas de información geográfica o se hace más eficiente con los sistemas de información geográfica, es su capacidad para llevar adelante análisis de tipo espacial. Es decir, análisis no de tipo meramente estadístico sobre datos numéricos o análisis meramente cuantitativos tal vez o valorativos sobre un mapa papel, sino análisis que permiten conjugar los distintos elementos de la base de datos espacial, producir información de gran interés, muy específica, muy especial, muchas veces invisible hasta ese momento, para tomar decisiones más acertadas a la problemática a resolver o la problemática a gestionar. El análisis espacial, reiteramos, es en definitiva un elemento característico y distintivo de los sistemas de información geográfica. Y por último, su finalidad, que es la de producir esta información nueva que mencionábamos recién para apoyar la toma de decisiones, para apoyar la gestión del suelo, para mejorar la ciudad o el espacio sobre el cual estamos interviniendo, para mejorar la calidad de vida de su gente, para hacer más sustentable el desarrollo de la sociedad. Muchas veces existen usos inadecuados de los sistemas de información geográfica y por eso es importante recalcar ese fin que ellos tienen, que es apoyar la toma de decisiones. Vamos a ver cuáles son los componentes de un sistema de información geográfica, que son los mismos componentes de cualquier sistema de información y que permiten que un SIG en una organización funcione correctamente. En primer lugar, el hardware y las comunicaciones representan el soporte físico de un sistema de información geográfica, o sea, los elementos materiales que permiten que otros aspectos del SIG funcionen, otros aspectos que vamos a ver a continuación. Por supuesto, ese componente físico queda conformado por computadoras, por servidores, en el caso de implementaciones de gran tamaño, por plotter, por impresoras, por equipos GPS, por cámaras digitales, todo el conjunto de recursos físicos y también de recursos a nivel de comunicaciones, de datos, que permiten el funcionamiento del resto de los componentes del sistema. El segundo componente es el software SIG. Este componente se lo denomina el componente lógico del sistema, funciona sobre el equipamiento, sobre el hardware y permite desarrollar o llevar adelante la ejecución de procesos específicos. Un tercer componente de los SIG que ya vamos a desarrollar a continuación. Los software vienen de distintos tipos. No existe un solo tipo de software SIG. Tenemos software SIG sencillos que sirven solo para la visualización de los datos, como software mucho más complejos que sirven para desarrollar análisis muy especializados. Por supuesto, a mayor complejidad de las funciones, menor cantidad de usuarios y mayor costo o esfuerzo para acceder a utilizarlo.
Otra distinción que se suele hacer de los software SIG es en función de los datos que logran manejar y los tipos de análisis que logran desarrollar. Así encontramos una caracterización de software de tipo vectorial, aquellos que manejan datos de tipo vectorial propios de la cartografía tradicional, y software de tipo raster que desarrollan, modelizan la realidad de otra manera y desarrollan otro tipo de análisis espacial. Una tercera distinción importante actualmente que se desarrolla sobre los software SIG es con relación a su acceso, ya sean software propietarios con licenciamiento y un costo de acceso, comercializado por empresas desarrolladoras de software, y software de código abierto o de tipo open source que permiten a la comunidad científica y a los gobiernos contar con una alternativa de acceso de menor costo. Otros dos componentes, como son los recursos humanos y el contexto institucional, son definidos como los componentes blandos del sistema y son de fundamental importancia. Relativamente son mucho más importantes que componentes como el hardware o el software. La inserción de este tipo de tecnologías en los gobiernos locales generan o impulsan profundos cambios en la organización. Eso significa que el tratamiento adecuado del recurso humano y del contexto institucional es clave para que la inserción de los sistemas de información sea exitosa. Un cuarto componente son los datos. Los datos representados en una base o vistos en una implementación real en una base de datos de tipo espacial. Esa base de datos espacial, como mencionábamos hace un momento, tiene la característica de almacenar los datos gráficos en capas de información. Esos datos gráficos tienen en común la georreferencia, es decir, comparten un sistema de referencia geodésico y un sistema de coordenadas y una proyección cartográfica que permite trabajarlos conjuntamente, y adicionalmente a esos datos gráficos almacenan en datos numéricos y alfanuméricos y otros tipos también de datos que se pueden asociar como fotos digitales, un conjunto de información que permite al operador conocer más y mejor sobre esos datos. Las bases de datos permiten almacenar gran cantidad de información en distintos tipos de estructura, no solo la que veníamos mencionando como datos similares a los mapas digitales, sino también información como imágenes satelitales, fotos aéreas, puntos o datos obtenidos con GPS, modelos digitales de elevación, etc. Eso permite que cualquier operador, al trabajar con una base de datos espacial, tiene una riqueza de información que le permite analizar mucho más y mejor la problemática urbana que se quiere solucionar. Finalmente, los datos, una consideración importante sobre los datos es que son un componente costoso del sistema, mucho más costoso que en relación al hardware, al software y al manejo tal vez de los recursos humanos. No obstante, si el tamaño de la implementación que estamos realizando en nuestro municipio es significativo, entonces el costo de capacitación y de manejo del recurso humano toma mayor relevancia. Los procesos son el último componente del sistema. Significan qué tipo de funcionalidades pueden llevar adelante los sistemas de información geográfica. Son esenciales porque nos dan el perfil del sistema que queremos implementar, y al definir o al tener claros los procesos podemos adquirir los otros componentes o buscar los otros componentes adecuados. La buena definición de los procesos nos evita adquirir software innecesario o hacer inversiones significativas sin obtener los resultados esperados. Una buena manera de definir los procesos es definir inicialmente los productos que queremos obtener de nuestro sistema de información. Ya sea un mapa, un dato o una planilla o un formulario, esos productos nos ayudan a definir con mayor claridad los procesos que debemos ejecutar. Las funcionalidades presentes en los software SIG son en definitiva los procesos que estos pueden desarrollar. La mayoría de la literatura los agrupa en 5 grupos. Funciones destinadas a la captura, la modelización y el mantenimiento de los datos. Funciones destinadas a la administración de esos datos, como por ejemplo el cambio de una proyección cartográfica. Funciones destinadas
al análisis de esos datos, que corresponde a todo un capítulo de análisis espaciales con SIG, que veremos a continuación, funciones destinadas a la visualización de los datos, por ejemplo, la visualización de mapas temáticos, el manejo de clasificación de los datos, o la misma presentación de los datos en una pantalla a través de Internet con ciertas características, y un quinto y último grupo destinado a la salida o a la presentación de los resultados. Aquí incluimos todas las funciones de confección cartográfica, de diseño cartográfico y funciones que permiten publicar los datos a través de un Web Map Service definido en forma abierta por la comunidad internacional de los GIS y que permite la fácil distribución y propagación de esa información. Como conclusiones, queremos remarcar que no debemos olvidar o perder de vista cuál es el fin principal de los sistemas de información geográfica. Esa finalidad es no realizar mapas, no documentar la realidad, sino luego de eso, y allí viene la parte esencial del manejo de esta tecnología, es generar nueva información que le permita a los gobiernos gestionar mejor su espacio urbano. En segundo lugar, entendemos que esta coyuntura de crecimiento significativo de la población urbana y de los problemas urbanos puede ser muy bien abordado o debe ser abordado por herramientas o por tecnologías que hoy nos ofrece la sociedad, como son los sistemas de información geográfica. Y como tercera conclusión es que la decisión de adoptar e implementar SIG en nuestro gobierno no es una simple incorporación de herramientas, sino que obliga y conlleva a un proceso profundo de cambio organizacional que debe ser muy bien manejado, llevado adelante, conducido y liderado para que la implementación sea exitosa y el manejo del espacio urbano sea mejor y más conveniente.